7:28 de la mañana, a esta hora le doy la bienvenida al ingeniero Henry Kronfle, él es presidente de la Asamblea Nacional, que ya nos acompaña. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a usted por la entrevista, un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando. No, a usted para analizar lo que está sucediendo dentro del Legislativo y empezar por esta serie de contradicciones que se han generado a propósito del tratamiento de los juicios políticos, de este proceso de fiscalización. Hoy la Comisión de Fiscalización se reunirá, han dicho ellos, para tratar el tema de los juicios pendientes. Y empiezo preguntándole si ya se solucionó este impasse de decir que no tenían la información, la Asamblea decía que sí la tenían. ¿Ya tienen todo ellos para poder realizar su análisis respectivo? Sí, ya tienen todo. La primera comunicación que enviamos desde la presidencia a través de la Secretaría fue contestando la pregunta que nos hicieron acerca de la prelación de los juicios políticos, y posteriormente la Comisión nos envió una segunda comunicación que también ya se contestó y está en manos de la Comisión de Fiscalización acerca justamente de que se le entreguen los archivos físicos y digitales. Entonces toda la información está ahí, esperamos que el día de hoy se reúna la comisión, se resuelva enviar al Pleno el informe para que el Pleno pueda la próxima semana, como prioridad, justamente poner los ponentes de los juicios políticos represados y por supuesto evacuarlos en el orden que fueron presentados. Pero ¿y entonces por qué la presidenta de la Comisión de Fiscalización, si ya había recibido esta información, porque ustedes dijeron que la habían entregado con anterioridad, ella lo utilizó como la excusa para decir que por eso se procedía a la interpelación del exministro de Energía, Fernando Santos? Aparentemente porque ella había convocado a la comisión el día viernes y más allá que antes de esa fecha ya tenía la prelación de todos los juicios políticos que constaban en la comisión, no tenía los archivos físicos todavía porque aparentemente han faltado documentos en el marco de esa comisión que se está investigando, no solo de esa, también de otros. Entonces creo que por ahí se ha generado una confusión, se resolvió, se conversó y bueno, ya está todo, digamos, en orden. ¿No se incurre con este proceder en una violación de lo que dice la ley también legislativa al momento de no evacuar primero lo que está pendiente, esos juicios que quedaron en el periodo anterior? No, claro que hay que evacuar eso primero. Por eso es que se suspendió la sesión en donde se estaba tratando el tema del juicio al exministro de Energía, Santos Alvite, y al quedar suspendida después de una reconsideración, eso queda ahí, no es que se está tratando primero, y se retomó, se corrigió, por decirlo de alguna manera, el procedimiento en el marco de la Comisión de Fiscalización, y se corrigió eso. Y por lo tanto, hoy se está tratando justamente el informe que va a ir al Pleno en el marco de lo que había enviado ya la presidencia de la Asamblea a través de la Secretaría, que era la prelación que se debe de respetar según la Ley Orgánica de la Función Legislativa en cuanto a la presentación de los juicios políticos, tratándose primeramente el primero presentado. Para cerrar solo este tema y ya pasar a hablar de eso, de ahí, presidente, cuando la presidenta de la Comisión de Fiscalización dijo no califica el juicio al exministro de Energía, Fernando Santos, se entendió que eso quedaba ahí. Ahora usted dice está suspendido. Quiere decir que al hablar de suspendido se lo puede retomar más adelante luego de evacuar lo que está pendiente. Tenga la seguridad usted y el país que ese juicio se va a tratar y se va a tratar en el orden que le corresponde. Y esto no pasa por quizás el CAL ir aprobando también estos pedidos de juicios políticos que se van incluyendo, como fue el caso de la fiscal Diana Salazar. Mire, ha habido mucha desinformación en cuanto a las atribuciones del Consejo de Administración Legislativa. Cuando cambió la ley en años anteriores, recientemente, dicho sea de paso, cambió la ley en cuanto al tratamiento de los juicios políticos justamente para evitar el muñequeo, evitar a que un juicio que entre después se trate primero, evitar que la Comisión de Fiscalización haga un informe negativo y entonces con eso muera un juicio político, o evitar mañoserías en el marco del Consejo de Administración Legislativa para calificar o no un juicio político dependiendo de los miembros que están conformando el CAL. Eso se cambió. Por eso es que ahora el Consejo de Administración Legislativa solo hace un checklist de forma, no puede hacer un checklist de fondo.
Imagínese usted que vaya a un juzgado a poner una demanda en contra de alguien más y antes de aceptarle la demanda el juez, en vez de ver los requisitos de forma, quién es el que demanda, quién es el que es demandado, qué es lo que usted pide y cuáles son las pruebas, se ponga a juzgar previo a aceptarle o calificarle el juicio que usted quiera hacer. Es impresentable. Lo mismo pasaba antes en la Comisión de Fiscalización. Por eso es que el cambio en la ley se dio también en el marco de que la Comisión de Fiscalización así tenga un informe negativo sobre seguir tratando un juicio político. Esto tiene que pasar al Pleno y es el Pleno la máxima autoridad que decide si un juicio político sigue o no sigue. Justamente para evitar este tipo de cosas, este tipo de muñequeos, es que se cambió la ley y darle transparencia absolutamente a todos los procesos, teniendo en cuenta que esa modificación también es específica en que los juicios políticos se tienen que tratar en el orden en que han sido presentados. Pero cuando usted dice, precisamente el CAL, se cambiaron estas normas para que se haga un checklist. Dentro de eso se debe revisar que esté completo, que se reúnan las firmas para la presentación de este juicio, pero también ver que haya la sustentación que pudiera dar paso a eso. Y ahí es cuando hay voces que dicen, el CAL debió decir, no hay causales para este juicio. Y eso es lo que se cuestiona. No, están equivocados esas voces, porque nosotros no entramos en el fondo de la prueba, nosotros entramos a la forma de la presentación del juicio político para saber si tiene todos los elementos en el marco de la forma, no del fondo. Inclusive, también se olvida alguna gente que está opinando sobre eso y que desconoce del tema, en que se pidió una subsanación de la prueba, es decir, el primer informe de la Unidad Técnica Legislativa, que dicho sea de paso, no es vinculante, vuelvo y lo repito, no es vinculante, hacía observaciones en cuanto a las pruebas en materia de forma. Es decir, no puede haber una prueba sin llegar a analizar el fondo que ya sea cosa juzgada, por ejemplo. Eso le pongo como un ejemplo. Entonces, esa subsanación de la prueba se dio. Se presentó el cambio del orden del día por la ponente del juicio político y no queda otra cosa más que tratarlo. Entonces esto es falso porque si no se estaría tratando de impedir el proceso de fiscalización que tiene la Asamblea, si es que ahí se va a tratar de impedir o de bloquear o de obstaculizar una cuestión como un juicio político que es parte del proceso justamente de control político consagrado en la función legislativa y en la Constitución. Pero es que parecería que no todos lo tienen claro, presidente, porque mire lo que pasó en la Comisión de Fiscalización, teniendo juicios represados del año anterior, primero dilucidar qué iba a pasar con eso, tratan esta comparecencia de Fernando Santos, del exministro de Energía, y es por eso que ahí hay quienes mencionan que pudiera estarse fraguando una ruta de la impunidad para adelantar estos procesos y llegar al de la fiscal. Quizás no lo tengan claro algunos porque desconocen los procedimientos o la ley orgánica de la función legislativa, pero gracias a Dios esta presidencia y la secretaría tenemos absolutamente claro qué es lo que se tiene que hacer y en el marco de esa claridad pedimos las correcciones del caso que usted está viendo hoy con hechos que se van a dar a las 3 de la tarde en la Comisión de Fiscalización. Y en el caso del juicio de la fiscal, ¿el PSC mantiene su postura de no apoyar ese juicio? Sí, claro, totalmente. Mantenemos nuestra postura de no apoyarlo. Y lo hemos hecho público, no sé, quizás esta es la 40ª vez que me preguntan lo mismo. Es clara nuestra posición, no estamos de acuerdo con ese juicio político. ¿Y cuál es hoy por hoy el estado de esos juicios que quedaron pendientes? Usted decía, van a resolver el día de hoy, hay algunos que se quedaron sin interpelantes. En total, ¿cuántos están ya por evacuarse previamente, antes de tratar los que quieren en este nuevo periodo legislativo? A ver, nosotros teníamos en el marco de la comisión varios juicios políticos pendientes que fueron presentados con anterioridad, inclusive a la disolución de la Asamblea, y 3 que se han presentado en llamémoslo, después de que se reintegró la Asamblea el 17 de noviembre. Los 3 que se han presentado son el de Santos Alvite, el de Juan Zapata y el de la fiscal Diana Salazar, en ese orden. Y hay un cuarto que se están recogiendo firmas que no está presentado todavía de forma, digamos, legal, que es el del Consejo de la Judicatura. Pero anterior a esto hay juicio político al Consejo Nacional Electoral, un juicio político a Murillo del Consejo de la Judicatura, un juicio político a Esteban Bernal, hay 2 juicios políticos que recaen sobre la misma persona, que es Darío Herrera, y creo que esos son. Y
no sé si me está faltando alguno, pero en los casos en que no hayan los ponentes, los juicios políticos hay que nombrar los ponentes. Entiendo que ya hay resoluciones de la Procuraduría General del Estado en base a que se entra en un periodo electoral y que no se podría manejar el juicio contra el Consejo Nacional Electoral, pero todas estas cosas que no las quiero adelantar para no desinformar, son parte justamente de lo que se van a tratar el día de hoy a las 3 de la tarde en la Comisión de Fiscalización, que vuelvo y repito, no pueden ellos decidir, más bien tienen que ellos notificar al Pleno para que sea el Pleno el que tenga la última palabra en cuanto a todos estos juicios políticos y a sus ponentes nuevos, si es que ya no están los ponentes en este momento, en este periodo legislativo. Ahora, regresó ya el proyecto de ley de eficiencia económica a la Comisión de Desarrollo para ajustar, revisar lo que ayer se trató en el Pleno. ¿Cuándo prevén quizás ya tratar esta ley, cree usted, para ver si se la aprueba o se la veta? Esperamos hacerlo el próximo martes, porque la ley es clara, tiene que regresar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Al quinto día puede haber el informe para que el Pleno pueda actuar, y en base a ese informe tenemos que convocar 48 horas después para juntar los documentos de la comisión en cuanto a lo que se modificó para segundo debate. Y luego de las declaraciones que hiciera el embajador de los Estados Unidos, ¿esto lleva quizás a establecer como prioridad dentro de la Asamblea el tratamiento de una ley de extinción de dominio, por ejemplo, que quedó cuestionada en el periodo anterior y que ahora pues algunos también dicen se debe poner sobre la mesa? Sí, a mí me gusta mucho la idea de esa ley, pero hay que corregir porque justamente no se dio la vez pasada porque tenía graves errores de forma y de fondo. Estamos en un país en que usted sabe y la gente sabe que hay poca seguridad jurídica y hay que cuidarse mucho que mañana una ley no vaya de alguna manera a fomentar esa poca seguridad jurídica y vayan a haber abusos. Pero definitivamente esto es algo que se tiene que tratar, que tiene que consensuarse en el marco del Pleno y que se tiene que presentar lo antes posible. Y para estos consensos que se buscan en estas leyes y con lo que ya se ha ido evacuando en la Asamblea, ¿se mantiene todavía este acuerdo entre las tres bancadas que hoy forman mayoría? No solo son entre las tres bancadas, discúlpenme aclarar esto, porque hemos hecho mayorías móviles, hemos hecho acuerdos también con la bancada de Construye, con la bancada de gente buena y con la gente con independientes. Si usted revisa las 4 leyes que se han aprobado, es decir, la ley de equidad salarial, se presentó una ley de transformación de datos que ya se aprobó también, se presentó la ley de seguridad privada y se presentó la ley de prevención de riesgos. En todas esas leyes usted puede ver la votación y en todas esas leyes se ha aprobado con más de 100 votos, algunas con más de 110, otras con más de 120, lo que le indica que está consolidada las fuerzas políticas para generar gobernabilidad en el marco de este nuevo periodo legislativo. Y parece, y aprovecha usted como, en este caso, como miembro de la bancada social cristiana, que también hay una buena relación entre ese partido y el gobierno. Ayer veíamos que se nombra como viceministro de Gobernabilidad a Esteban Torres, que es social cristiano. Veíamos que la asambleísta alterna Paola Jaramillo viajó con el presidente ahora a Argentina y el recorrido que él hizo. Claro, por excepción, cuando han requerido de alguno de nuestros miembros, son decisiones personales de ellos y nosotros somos absolutamente respetuosos, aclarando que nosotros no estamos ni cogobernando, ni tenemos cupos en el marco político del gobierno. Entonces, eso hemos sido muy claros, lo hemos hecho a través de comunicados. Sin embargo, si el gobierno requiere a alguien que ha participado en el movimiento, ya sea Madera de Guerrero, Tiempos de Cambio, que son aliados al Partido Social Cristiano, esas personas han tomado la decisión, por delicadeza nos han notificado y nosotros hemos sido absolutamente claros que es la responsabilidad de ellos, sus aciertos y sus desaciertos, y que esto no significa por ningún motivo que tenemos nosotros ni cupo ni estamos cogobernando. Gracias, ingeniero Corflo, por habernos acompañado esta mañana como presidente de la Asamblea, analizando los temas que hoy maneja el Legislativo. Que tenga un buen día. Igualmente para usted, muchas gracias por la entrevista.